Estudiando la Biblia con Gabriel Cortés. Vuelvo otra vez a traerles el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, o sea, la Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí se refiere, el Señor Jesucristo es quien está hablando de esta palabra, que estudiemos las Escrituras. La Escritura es la Biblia, es lo que está realmente plasmado de la voluntad de Dios para la humanidad. Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos y también sus grandes bendiciones, sus promesas, porque no solamente Dios pide de nosotros, sino que Él nos da, nos ofrece muchas bendiciones y promesas y escucharnos. Pero es necesario que conozcamos la palabra, que la estudiemos, que la analicemos, para que así mismo podamos acogernos a ella y cuando nos dirijamos a Él, podamos saber cómo se hace, cómo podemos llegar a Dios. Porque es necesario que primero creamos que Dios es real, que Él vive y permanece, que Él es el creador del universo, que Él es el hacedor de maravillas, que Jesucristo es Dios, que es Dios manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Pero debemos conocer comenzando desde el principio. Y el principio pues no es el que hablemos del principio de la creación en sí, sino cuando Dios comienza a darles ordenanzas al pueblo de Israel y luego son transmitidas por las generaciones hasta nuestros días. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la tabla de la ley que Dios le dio a Moisés, escritas en piedra. Y entonces voy a proceder a leer para ustedes lo que se trata, el primer mandamiento que dice la palabra de Dios. El primer mandamiento, además de que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a sí mismo. Esto lo sabemos y nos lo han enseñado, pero el texto es más largo y extenso de lo que nosotros sabemos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice el mandamiento: y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces es importante que entendamos que si queremos llegar a Dios y que si tenemos muchas preguntas por en sí tantos interrogatorios que tenemos, que nos hacemos a diario, ¿por qué suceden tantas catástrofes? ¿Por qué suceden tantas situaciones tan difíciles a la humanidad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permite Dios tantas y tantas cosas? Es la pregunta que el ser humano se hace. Pero es que la mayoría del ser humano dice creer en Dios. Y está bien que crea en Dios, pero es que el diablo también cree en Dios. La palabra nos enseña es que no solamente que creamos en Dios, sino que creámosle a Dios, que le creamos su palabra, o sea, que le obedezcamos su palabra. ¿Y cómo se la obedecemos si no la conocemos? Entonces partamos del principio del primer mandamiento. Dios nos da aquí unos estatutos, unas ordenanzas, en el cual nos habla con claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura de cosa alguna que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las servirás, no las adorarás, no las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que castigo esta maldad. Pero también dice que es misericordioso y que a los que le aman y guardan sus mandamientos los bendice. Para nosotros entender su palabra y querer que Él nos bendiga y nos dé respuestas a nuestras inquietudes y preguntas, es necesario primero que le obedezcamos, que conozcamos su palabra y andemos en su santa voluntad, para que así podamos, cuando acudimos a Él, en oración, con sensatez, con humildad, con ruego, con adoración primero a Él, porque para Él es la adoración, solamente para el Creador del universo, para la persona de Jesucristo es toda adoración, es toda honra, es toda gloria, es
toda alabanza. A nadie más le podemos rendir culto de adoración, de alabanza ni gratitud, ni inclinarnos ante ni imagen ni ser humano, sino solamente ante el Dios Altísimo, porque Él es quien merece todo nuestro respeto, nuestra obediencia y nuestra alabanza. Si no ha entendido usted esta parte de la palabra, es el momento para que proceda a leer las Escrituras. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontraréis la salvación de la vida eterna. Escudriñar es investigar, es leer, es estudiar. Eso es lo que se refiere a escudriñar. Entonces leamos la Biblia, busquemos en ellas, porque en ellas encontramos la salvación de la vida eterna. En esta tarde le digo algo importante e interesante que está en las Sagradas Escrituras. Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario por usted y por mí, por toda la humanidad. Entonces, procedamos al arrepentimiento. Jesucristo nos demanda que le reconozcamos como el Salvador del mundo, que Él pagó por nosotros el precio. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él entregó su vida por nosotros, derramó hasta su última gota de sangre, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, lo bajaron de la cruz y fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, subió a los cielos y allí fue glorificado. También debemos tener en cuenta que Él no está en la cruz, que Él no es el Señor caído de no sé dónde, que tengamos una imagen, esa imagen que se presentó en ese momento siendo hecho maldición para salvar al mundo. Él bajó de la cruz, lo bajaron de la cruz, resucitó y subió al cielo y es glorificado. De ahí que vino el Espíritu Santo a nosotros, para cuantos creemos en Él, el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, confesamos con sus labios que le deseamos y anhelamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene hacia nosotros. Entonces lo invito a quien quiera que sea, cualquier persona, tú quien quiera que seas, a que necesitas de Jesucristo el Señor, que necesitas la salvación de su alma. Y le invito a que abras su corazón y le recibas en este día como su Salvador personal. Si tiene a bien y quiere hacerlo de todo corazón, lo voy a dirigir en una corta oración para que este paso de fe y de obediencia y así entre a formar parte como hijo de Dios, pues somos criatura de Dios, todo ser humano es criatura de Dios, creación de Dios, mas para ser hijo de Dios hay que conocer su palabra y obedecerla para luego sí formar parte de la familia de Dios. Puede repetir conmigo si usted quiere. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que necesito de ti, que necesito del perdón de mis pecados. Reconozco que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario por mí, que pagaste mis deudas, pagaste toda mi maldad, que tú me perdonas en esta tarde. Yo te recibo, Señor Jesucristo, perdóname en esta tarde, perdona todas mis faltas, delitos y pecados. Limpia mi alma, mi mente y mi corazón, Señor Jesucristo, y ven a mi corazón. Habita en mí, Señor. Habita en mí, lléname de tu presencia, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración creyendo y con fe, entra a participar de las bendiciones de Dios. Comience a leer la Biblia. Busque a quien le instruya verdaderamente en la palabra de Dios, sin interpretaciones de filósofos ni de tantos eruditos, sino que la palabra de Dios es sin adulteraciones, sin ningún comentario adicional, sino lo que está en la palabra de Dios. Si usted tiene a bien y cree que yo puedo ayudarle, bien puede en mi correo o por el YouTube comunicarse conmigo y con mucho gusto le ayudo en este proceso para que conozca más de Dios, de su moral, de sus principios, de su voluntad, de todo lo que tiene para el ser humano. El Señor le bendiga.